¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Comienzo mandándoles un saludo tanto a Valeria San Pedro como a Gustavo Tubio y esperando que estén muy bien y tenerlos aquí el próximo sábado. Tenemos una noche intensa en este momento dramático que vive la Argentina. Como ustedes ya lo escuchaban, ya está en nuestros estudios la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y con ella vamos a hablar, por supuesto, del presente y de lo que este presente representa para el futuro de la Argentina en el medio del drama que significa la pandemia en esta segunda ola que hoy tuvo 21.122 casos con 298 muertes, 81.000 testeos, 25% de positividad. Es el récord de los fines de semana y marca claramente que la segunda ola en la Argentina está en pleno despliegue. Va a estar con nosotros también el profesor doctor Jorge Geffner, para hablar de lo que representa esto y significa en cuanto a desafío y sobre todo para la vacuna. Esta semana tuvimos esta noticia de Richmond en cuanto a la posibilidad de producción de la vacuna de Sputnik en la Argentina, hecho que por supuesto debe ser bienvenido, con toda la expectativa y con la esperanza de que la expectativa se concrete en hechos. Así que esta es la propuesta que estamos compartiendo, que vamos a compartir con todos ustedes hoy aquí en esta noche de El Corresponsal, que comienza con la reflexión editorial del día. Cuando arreciaba la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, que había vuelto a ser primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña, produjo un discurso dramático. Ustedes lo pueden encontrar si lo buscan allí por internet, en YouTube, en la BBC está ese discurso, donde él pronunció aquella famosa frase que siempre se reproduce en forma incompleta, porque él se ha reproducido como que él dijo: le pido sangre, sudor y lágrimas, y en realidad él dijo: pido al pueblo esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. Y por supuesto que lo hizo apelando a la unidad, a la necesidad de llevar adelante un esfuerzo mancomunado ante el drama de la hora. Sin querer realizar ningún paralelismo, quiero hoy hacer un análisis de esta realidad que estamos viviendo, que exige de las dirigencias políticas, todas, un sentimiento que parece estar olvidado hoy en la mayoría de ellas. ¿Qué es lo que estamos observando nosotros en este tiempo? ¿Qué es lo que vimos sobre todo en los últimos 10 días? Vimos a la política encarnando la realidad del absurdo. ¿Cuál es el absurdo en el día de hoy? Ante este drama que vivimos, con la cantidad de casos, con la segunda ola que se expande, con la falta de camas, con el drama que está viviendo mucho paciente que no encuentra cama, tanto de COVID como de no COVID, con la tensión, la presión, el agotamiento, la fatiga que experimenta todo el personal de salud. ¿Qué es lo que exige este momento? Y lo digo hablándole en principio al presidente de la República, que es el principal responsable de esto, y después a todos los dirigentes, oficialistas y opositores. ¿Qué exige una situación como esta? Exige dos cosas. Primero, grandeza. Y segundo, sentido común. Cuando faltan estos dos elementos, lo que viene es el abismo. La Argentina está transitando ese borde dramático. ¿Qué es lo que se impone en este momento? El diálogo.
la mancomunidad. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Exactamente lo opuesto. Hay una batalla que está centralizada entre el gobierno de la nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta. Es claro, es indiscutible, los ejemplos sobran. Y quiero decir esto. Esto no significa que todo lo que hace Horacio Rodríguez Larreta sea excelente e impecable. No, hay cosas que hay que discutir. Pero efectivamente lo que hace el gobierno es muy malo. Porque el presidente de la República, le digo, doctor Alberto Fernández, usted tiene un rol. Usted debe estar por arriba de esa disputa. Usted no puede aparecer todos los días siendo el generador de la disputa, aun cuando tenga críticas para hacer valederas, tal vez, sobre la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Usted no puede desarrollar, como ayer, una reunión o el viernes en la Casa de Gobierno para ver qué pasa con las camas en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, sin convocar a la Ciudad de Buenos Aires. O no puede decir, la culpa es de la Ciudad de Buenos Aires, y no convocarla para ver dónde está la posibilidad de solucionar esa culpa. Porque esto no se resuelve judicialmente. Cuando haya un fallo judicial como los que vienen habiendo, cuando la Corte se expida, va a haber un vencedor y un perdedor. Esa no es la solución. Le digo al presidente de la República, ¿cómo puede ser que el presidente no se dé cuenta de esto elemental? ¿Cómo puede ser que hoy el presidente de la República diga, bueno, yo soy como el papá que le dice a los nenes no hagan esto, pero los nenes no me entienden? No somos nenes. Usted no es nuestro papá. Usted está tratando con personas adultas que tienen posiciones discutibles, por supuesto, que deben reevaluarse todo el tiempo. ¿Qué es lo que uno esperaría, le digo al presidente de la República, de su iniciativa en este momento? Lo que uno esperaría es que haya reuniones casi a diario suyas con el gobernador de la provincia y con Horacio Rodríguez Larreta, marcando que el problema está en el AMBA, para ver cómo se hace un seguimiento del día a día de una situación dramática. ¿Qué es lo que hace un equipo médico cuando tiene un paciente complicado? Un médico llama a consulta a especialistas y va evaluando al paciente todos los días cuando ese paciente tiene una situación tan dramática como la que representa la pandemia. Y se discute, claro que se discute. Uno dice, yo pienso A y otro B, con fundamentos. El tema de la presencialidad escolar es un tema para discutir y para evaluar día a día, sin duda. No para generar situaciones intempestivas, no consultas y sin fundamentos claros para el momento en el cual se decidan las cosas. Fíjese que ahora el gobierno nacional está hablando de la presencialidad administrada. Es lo que debió haberse hecho desde el primer momento, es decir, ver qué escuela tiene una situación mejor y cuál otra peor para continuar con las clases. Pero esto es de sentido común. ¿Cómo el presidente de la República no comprende esto? ¿Y cómo no es el presidente el que se pone por arriba de las disputas y dice, vamos a estar dialogando todos los días, pero no para generar problemas, sino para buscar soluciones? Porque hoy, en este país del absurdo, la política lo que hace es crear problemas. No hay una sola solución. La segunda ola era absolutamente predecible. La dinámica de la pandemia hace que el hemisferio norte presagie, anticipe lo que va a pasar en el hemisferio sur. La segunda ola comenzó en el hemisferio norte entre octubre y noviembre.
Miren qué interesante hubiera sido que el presidente de la República, ya en diciembre, en vez de estar prometiendo las vacunas que no llegaron, hubiera dicho, mire, tenemos este problema. Va a llegar la segunda ola. Tenemos diciembre, enero, febrero, marzo para ver cómo preparamos al sistema para enfrentarlo. Mire qué actitud estadista hubiera sido esto, que cambiaría muchas cosas. No aliviaría todas, pero daría la posibilidad de enfrentar este problema con mejor preparación. Si el presidente de la República cree que esta es la manera de enfrentar la pandemia, está absolutamente equivocada. No ha hecho otra cosa que ahondar la división. ¿Y por qué lo pongo a él como tal? Siendo que también en la oposición hay quienes son copartícipes y corresponsables de esto, porque el presidente tiene el liderazgo. Es la máxima autoridad, tiene ese poder. Es él el que debe encarnar las actitudes superiores. Eso es lo que hace un estadista, cosa que Alberto Fernández todos los días se encarga de demostrar que no es. Muy bien, ya con nosotros la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. ¿Cómo le va? Buenas noches, Nelson. ¿Cómo vive este momento? Con preocupación, como todos con la angustia de no querer que nadie de la familia ni amigos se enfermen o tengan que terminar en terapia. Y con la vocación de ayudar en un momento donde los argentinos están muy preocupados y donde la política, yo recién lo escuchaba, tiene que dejar de discutir quién tiene razón para ver cómo le resuelve los problemas a la gente, ¿no? Creo que en las discusiones se ha perdido el sentido de por qué cada uno está en el cargo que está. Está para resolverle los problemas a la gente, no para traerle más. El miércoles, cuando el presidente hizo el anuncio de las escuelas, en mi casa pasó lo mismo que yo creo que pasó en miles de casas, porque al día siguiente mucha gente me lo contó igual. Es que cuando escucharon al presidente, muchos chicos se angustiaron mucho, porque entendieron que al día siguiente no iban a ir a la escuela. Ya el domingo anterior habíamos tenido esa incertidumbre de si el lunes mandábamos o no mandábamos a nuestros hijos a la escuela. Y estoy seguro que hay pocos sentimientos de tanta impotencia como ver que un hijo se angustia por una decisión que otro toma. Y sin argumentos, sin entender. Creo que es momento de recuperar la calma. No es ni con soberbia, ni con enojo, ni con confrontación que se va a salir de esto. Y hay que convocar a todos los gobernadores de todo el país y al presidente y volver a encontrar un rumbo, un horizonte que nos devuelva a todos la tranquilidad. En los dos lados también hay sectores, también en Cambiemos hay sectores ultras, ¿no es cierto?, que tienen una posición muy extrema. Y a veces parece ser que se genera apoyo político basado en estar en los extremos. ¿Usted lo percibe? Creo que algunos hacen política de esa manera. Yo no me siento cómoda así. Yo creo que esa manera de hacer política puede servir para ganar una elección, pero no para gobernar. Cuando uno gobierna necesita convencer, no imponer, no ganar por un voto. No sirve de nada una ley en el Congreso que sale por un voto de diferencia, porque cuando viene un nuevo gobierno la cambia, ya lo vivimos. Y hay algunas cosas, incluso esta, sobre todo esta de la pandemia, que deberían estar por fuera de un voto más o un voto menos, ¿no? Creo que la brecha de verdad se está generando entre la política y la gente, no tanto entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y creo que es momento de que la política reaccione, pero sobre todo el presidente, porque es el máximo responsable. Yo hoy lo escuchaba, no somos nenes, somos ciudadanos.
tenemos un presidente que esperemos que tenga un plan y que nos diga cuál es ese plan para la vacunación, para el 1.000.000 de empleos que se perdieron, para la pobreza, y que salgamos de los falsos dilemas. En la Argentina todo el tiempo estamos dividiendo. Ahora llegamos al extremo de discutir dónde nació el que ocupa una cama de terapia intensiva. Y si la cama es de provincia o es de ciudad, y si el que nació es bonaerense o porteño. Hablamos de camas de terapia intensiva. ¿Quién la ocupa? ¿En qué lugar? Como si eso importara. Como si eso de verdad importara. O lo que importa es que la gente no se muera. ¿Y de quién va a ser la culpa si más gente se muere? Si va a ser del jefe de gobierno por mantener abiertas las escuelas. Estamos llenos de culpables y de diagnósticos. Ahora, de respuestas concretas, muy pocas. Y yo ya sé dónde me voy a parar. Más allá de nunca especulé, no voy a especular ahora. Yo me paro en el lugar de ayudar. Después, cuando todo esto termine, veremos cuáles son las responsabilidades. Pero hoy es ayudar. Lo escuchaba, usted dijo grandeza, dijo sentido común. Yo le agregaría honestidad. Decirle la verdad a la gente. Creo que eso también tranquilizaría. En este marco, ¿por qué la política llegó a este nivel? ¿Cuál es su impresión, digamos, de por qué estamos así? La pandemia exacerba las conductas, ¿no es cierto?, la precariedad y demás. ¿Por qué la Argentina ha llegado a esta situación que hace que los gobiernos pasen? Todos fracasan, porque la Argentina cada vez está peor, ¿no? ¿Por qué cree que hemos llegado a esto? Primera pregunta que le hago. Y segundo, ¿es motivo de diálogo tanto suyo? ¿Usted habla con opositores también, de aquellos de la política con los cuales habla? Primero, creo que para muchos es más fácil hacer política en el blanco-negro. Es mucho más fácil decirle a la gente que de un lado hay buenos, del otro hay malos, que no hay grises, que hay blancos y negros y nada más, que el consenso es de tibios, como si sentarse a dialogar a mí me convirtiera en la persona que tengo sentada enfrente, como si no hubiera límites a lo que se puede acordar. Yo nunca voy a acordar con el gobierno que hay que liberar presos en el COVID. Yo nunca voy a acordar en el gobierno que la justicia tiene que responder al poder político. Hay cosas que tienen que ver con valores más que con ideas, y los valores no se negocian, nunca. Ahora, la firmeza se ejerce, no se declama. Yo no creo que quien grite más fuerte, quien descalifique peor, sea el más capacitado o el más firme. No creo en eso, pero creo que ese ha sido un lugar cómodo para muchos, muy cómodo. De los dos lados, ¿no es cierto? Sí, también tengo que decir que yo entiendo que esta política de división empezó con el kirchnerismo. Yo coincido con usted. Esta en eso. política de división de buenos y malos empezó con el kirchnerismo. Yo coincido, la crítica que hago es que lamentablemente en Juntos por el Cambio hay quienes también Bueno, yo dentro de mi espacio político no estoy de acuerdo con eso, y creo también que hay personas, no solo en el Frente de Todos y dentro de los espacios políticos, creo que la inmensa mayoría de los argentinos no está en los extremos, que no le importa quién toma la decisión, si Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta o Axel Kicillof, que lo que quiere es tranquilidad, que le devuelvan la tranquilidad familiar, de que no va a perder su trabajo, de que su hijo va a tener trabajo, de que después de esta pandemia alguien está pensando qué vamos a hacer, porque la angustia no es solo por hoy, es también por el futuro. Claro. La palabra futuro no aparece en la Argentina hoy, ¿no? Es todo pasado y presente. Y la gente está esperando que nos pongamos de acuerdo, no solo para decirle cómo le vamos a resolver el problema hoy, sino qué vamos a hacer cuando todo esto termine. En este marco, porque efectivamente el futuro se construye en base al presente, si no es que dentro de 10 años va a aparecer algo, sino que usted lo hace. Y está claro que con un país dividido no hay gobierno que pueda generar bien, sea del kirchnerismo, sea de Juntos por el Cambio, ya lo experimentaron. La pregunta es, ¿qué conciencia ve usted, no solamente dentro de su espacio, usted habla con gente de otros espacios, en cuanto a noción de esto, noción real, no solamente declamada, de que así se puede ganar una elección, pero el gobierno fracasa? Bueno, el oficialismo lo debería estar comprobando. En la medida que no nos convoque realmente con honestidad para resolver este problema, solo puede ser peor. Solo puede ser peor. No se puede ignorar el pensamiento del que piensa distinto. Yo creo que las decisiones tomadas en soledad tienen mucho más riesgo de ser malas decisiones.
aun cuando uno termine decidiendo como originalmente pensaba, siempre decide mejor si escucha a otro y si tiene autocrítica. Si uno cree que nunca se equivoca, que nada hizo mal y no le puede decir a la gente cuando se equivoca, ¿cuánto mejor hubiera sido que el presidente nos dijera ese miércoles: previmos 20 millones de vacunas, no las tuvimos, nos equivocamos, no planificamos bien esta segunda ola, tenemos estos datos, tenemos estas evidencias, les pido que me acompañen? ¿Cuán distinto hubiera sido en lugar del discurso donde escuchamos a un presidente decir que los médicos se habían relajado? ¡Qué distancia enorme! Entonces, yo creo que los argentinos no son nenes, son ciudadanos y están listos, como lo demostramos el año pasado, para hacer lo que haya que hacer para superar esto, pero sin falsas contradicciones, sin falsos dilemas, entendiendo que esta enfermedad que aprendimos a conocer un poco más en el último año, hay muchas maneras de enfrentarla, con más vacunas, con más testeos, con más rastreo y aislamiento, con mejor comportamiento social, no solo con prohibición. La prohibición, la restricción tiene que ser acotada, quirúrgica, pensada, planificada, no indefinida, llena de incertidumbre, porque alguien, y yo creo que ya este año no, pero alguien puede pensar no trabajar y aguantar unos días, meses, solo con un IFE o con un ATP. Hoy tenemos menos espalda que antes para enfrentar la restricción. Bueno, ¿cómo va a acompañar el gobierno? ¿Y cómo va a hacer para que la gente recupere el trabajo que perdió? Y no es una tarea solo del gobierno. Yo me hago cargo que nosotros representamos un 41% de los argentinos. Y yo no le quiero decir a los argentinos que van a tener que esperar 2 años y medio a que Juntos por el Cambio gane la elección o a que pase la elección intermedia para que las cosas mejoren. Yo les quiero decir que voy a hacer todo lo que pueda para que mejoren mañana, pasado. De hecho, lo hicimos. Todo el año pasado el gobernador Kicillof tuvo todas, absolutamente todas las leyes que nos pidió como opositores en la legislatura, donde tenemos mayoría en la Cámara de Senadores, para manejar la pandemia. Todas. Y rápido. No hubo especulación, no hubo mezquindad. Los 58 intendentes de la provincia de Buenos Aires trabajaron al lado de él. Siempre, sin especular, aún a veces no compartiendo sus decisiones, cumpliéndolas. Entonces nosotros damos muestra y estamos dispuestos a seguir dando muestra de que hay otra manera de hacer las cosas. Si hoy la llamara al gobernador para decirle cosas concretas para hacer, para sumar, ¿tendría que decirle? Sí, sin duda. Lo primero que le diría es que creo que la provincia tiene que hacer más testeos. No ha hecho lo suficiente desde el principio de la pandemia. Y no es tan complejo. Hoy no hay falta de test. No es tan complejo montar lugares de testeo. La ciudad lo ha hecho. Y creo que la provincia debería seguir una política que en la ciudad estuvo bien implementada. Que hay que hacer rastreo, que hay que hacer aislamiento, que hay que apelar más al comportamiento social, que hay que controlar más en determinadas zonas. Si sabemos que las ferias municipales son lugares de aglomeración, ¿por qué no controlamos ahí? ¿Se puede controlar el conurbano? Es muy difícil, se necesita por eso que el ciudadano esté comprometido, entienda y apoye, no que sienta que con un dedito le levantan la mano y le dicen lo que tiene que hacer, que sea parte de ese equipo que tiene que enfrentar la enfermedad, porque es imposible en ningún lugar del país poner un policía en cada esquina que controle. Yo creo que el control tiene que estar en los lugares donde uno intuye que va a haber gran aglomeración. En cada esquina va a ser imposible. Necesitamos hacer un trabajo de equipo, necesitamos trabajar entre todos. Y yo conozco a los bonaerenses y no creo que la mayoría de los bonaerenses y de los argentinos quieran la enfermedad. No creo que las madres que mandamos nuestros hijos al colegio en la ciudad la última semana querramos que se contagien o que contagien a alguien. No es cierto. La mayoría de los argentinos quiere salir de esta enfermedad y ha hecho un gran esfuerzo durante todo el año pasado y durante todo este año, y estoy seguro que está dispuesto a hacerlo. Pero tiene que sentir que del otro lado hay un gobierno que escucha, que es más humilde, que tiene autocrítica y que está dispuesto a trabajar con otros que piensan distinto. Una de las cosas que Kicillof dice es que el sistema de salud había quedado muy mal para enfrentar esto. Cuando escucha esto, ¿a usted le duele, le inquieta, le preocupa? Sin duda el sistema de salud de la provincia
tiene problemas estructurales desde hace muchos años que yo no desconozco, no desconocía cuando asumí como gobernadora y no desconocía cuando me fui de la provincia. Ahora, estoy convencida que esta pandemia se hubiera enfrentado mucho peor en la provincia de Buenos Aires sin un SAME como el de la Ciudad de Buenos Aires que nosotros incorporamos, con más de 600 ambulancias que hicieron seguramente miles de traslados de enfermos de COVID. Estoy segura que se hubiera enfrentado con muchos más problemas, muchas más dificultades, si no hubieran estado todas las guardias hechas a nuevo en la provincia de Buenos Aires, en las 58 guardias públicas. Entonces, ¿qué falta? No tengo duda. Sin los 160 centros de atención primaria nuevos que se pusieron en el conurbano, se hizo. No alcanzó, seguro. Y seguro que cuando dentro de 3 años el gobernador, o 2 años y medio, Kicillof se vaya, seguramente le va a pasar lo que me pasó a mí. Sentir que todavía no alcanzó. Sentir que hay que hacer mucho más. Ahora, no tener una mirada de los últimos 30 o 40 años en la Argentina y pretender que todo nace cuando uno llega, creo que es desconocer profundamente la realidad de la provincia y de los bonaerenses. ¿Cuál va a ser su rol político en este año? Hoy ayudar, contribuir con los bloques de la legislatura del Congreso Nacional, con nuestros intendentes, ayudar al jefe de gobierno. Yo cuando empezó la pandemia hice 2 cosas. Me puse a trabajar ad honorem para el jefe de gobierno y los intendentes de la provincia porque sentía que después de haber estado 8 años en la ciudad y 4 como gobernadora podía aportarles esa experiencia, hacer lo que hiciera falta. Me puse a cocinar en mi casa porque sabía que había muchas ollas populares que se estaban abriendo en los barrios con mujeres que no piensan me voy a contagiar, no me voy a contagiar, salen y empiezan a dar de comer. Desde mi lugar trabajé para hacer todo lo que podía para ayudar y es lo mismo que voy a estar haciendo. Yo creo que hoy pensar en la elección no es ni momento, a la gente no le importa, lo que le importa es que le demos respuestas. Y yo hoy soy una ciudadana más, no tengo cargo, no soy diputada, no soy gobernadora, no soy ministra, pero desde donde pueda voy a ayudar. Leí su libro y junto con los aspectos que tienen que ver de gestión, me impactó mucho la primera parte donde usted habla de su familia, de sus hijos y del costo que para usted tuvo la política, el costo familiar. ¿Le pesó, le pesa aún? Sí, sí. Y creo que es algo que le pasa a todas las mujeres que hacen política. Creo que para las mujeres, y lo digo en el libro, hay una doble vara. Que para las mujeres es más difícil. En particular para mis hijos fue más difícil y para mi familia por las peleas que di. Porque no es gratis pelearse ni con Castillo de la Salada, ni con Bebote Álvarez, ni con el Pata Medina, ni con 3.000 y pico de barra bravas, de los cuales cientos terminaron presos, ni con la policía corrupta. Y los costos no los pagué yo sola, porque yo lo había elegido. Y yo no me victimizo, yo elegí dar esas peleas y las di convencidas. Pero mis hijos no. Mis hijos no las eligieron. ¿Le costó su matrimonio? No, yo no creo que un matrimonio se termine porque una mujer es gobernadora, pero sin duda es mucho más difícil para las mujeres ocupar cargos de poder y sostener una familia. ¿Sus hijos se lo reprochan? En realidad en el momento no. Creo que ellos me acompañaron, me apoyaron, tenían conciencia de la enorme magnitud de la tarea que enfrentaba y siempre entendieron y les enseñamos con su papá el servicio, el concepto de servicio. Para mí la política es servicio, es como ser médico, es como ser bombero, es como ser policía. Y me imagino que las familias de los médicos que pasan las fiestas en las guardias o que hoy están en la terapia intensiva o del policía, ellos no eligen la vocación de sus padres, pero entienden que lo hacen por ayudar a otro. Mis hijos también lo entendieron. Después cuando me fui del poder y vino la cuarentena y de repente pudimos estar 24 horas por día juntos como nunca antes, me lo pudieron decir, nos pudimos encontrar, nos pudimos escuchar y hoy somos una familia de 4 incondicionales entre nosotros y que nos entendemos con nuestros errores y nuestros aciertos. ¿Les tuvo que pedir perdón? No sé si perdón es la palabra, sí, siempre esta sensación de culpa que las madres y las mujeres que trabajamos tenemos. No es, esto que me pasa a mí es más visible porque fui gobernadora, pero hoy esto de la doble carga les pasa a todas las mujeres. Mis 2 hijas más grandes son mujeres y son feministas. Así que creo que ellas creen que yo no les tengo que pedir perdón, sino que más bien el sistema debería cambiar para que para una mujer no sea tan duro ocupar un espacio de poder.
La última, ¿va a seguir entonces en la política? Sigo comprometida, nunca me fui, no hice mi voz pública porque creí que en pandemia y cuando un gobierno empieza hay que darle tiempo y hay que contribuir, pero sigo defendiendo lo mismo que defendí siempre y sigo acá. María Eugenia Vidal, muchísimas gracias. Ojalá la política recobre el sentido común, la dirigencia, y entiendan la gravedad de la hora para que lo que haya sea el diálogo sin el cual no hay soluciones. Ojalá. Le hago la última vez. ¿Habla con Máximo Kirchner? Hablo con muchos dirigentes. ¿Con él también? He chateado con él, sí, no tanto personalmente. Bueno, la pandemia impide también las reuniones presenciales. ¿Y encuentra que el diálogo es posible con él? Yo encuentro que el diálogo es posible con varios dirigentes del Frente de Todos y sigo apostando aún con los que creo que piensan que no es posible. Ojalá lo logre. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. María Eugenia Vidal, aquí en El Corresponsal. Vamos con el doctor Jorge Geffner. Muy bien, el profesor Jorge Geffner, profesor de inmunología de la Universidad de Buenos Aires, es uno de los hombres que habitualmente convocamos por su honestidad intelectual y por supuesto por su conocimiento. ¿Cómo le va? Gracias, Nelson, por la invitación. A usted. Primero, ¿qué representa lo de la vacuna de Richmond? Esto genera una enorme expectativa y queríamos tenerlo a usted como elemento de consulta en cuanto a la realidad o la expectativa que si se hace realidad le representa a la Argentina un cambio realmente importante. Sí, yo creo que es una excelente noticia que viene muy bien en este momento tan difícil, ¿no? El hecho de que quizás ya en junio estemos produciendo una vacuna que ha demostrado, luego de la polémica, realmente ser muy buena, realmente es un aporte importante. Según lo que leí, porque no tengo directamente contacto, empezarían a producir 1 millón de dosis a partir de junio y después escalar hacia fin de año sobre la base de la construcción de una planta que podría permitir incluso en el 2022 la posibilidad de exportar a otros países en nuestro entorno. Yo creo que es una muy buena noticia, realmente. Sin duda, pongo esto primero porque obviamente aquí hay varias cosas que hoy están en la preocupación de la gente, como de ustedes también, ¿no? Que es esto de la prolongación, de la espaciación, ¿no? Si se me permite el término, entre la primera y segunda dosis de vacunas que no tienen adecuadamente documentado esto al margen de la de AstraZeneca. La gente hoy se pregunta, ¿es este el ideal para trabajar con aquellas vacunas en cuanto a este aumento de los intervalos? ¿Genera algún riesgo, alguna incertidumbre? Mira, el asunto es así. La dilatación de la segunda dosis, que Reino Unido basó en eso su exitosa campaña de vacunación y la Argentina lo ha tomado como modelo para 2 de las 3 vacunas, es decir, para Oxford, AstraZeneca o Covishield, que es la misma, y para Sputnik es una decisión que parte de una cosa: tenemos menos vacunas de las que necesitamos. Y entonces queremos cubrir a mayor cantidad de gente en menos tiempo. ¿Es efectiva esa estrategia? Con Oxford, AstraZeneca, Reino Unido demostró que es muy efectiva. Con Sputnik, ya lo comentamos en una entrevista radial, nosotros hicimos realmente un seguimiento importante de la vacunación de 400 personas integrantes del personal de salud y realmente los resultados son muy buenos. Y en una estadística nacional que publicó el Ministerio de Salud hace 2 semanas atrás, los niveles de internación decaían, producto de una sola dosis de Sputnik, entre un 80 y un 90%. Es decir, que para esas 2 vacunas es una estrategia adecuada. Estaba planteada una duda legítima con la tercera, Sinopharm. Bueno, y realmente nosotros también hicimos un estudio particular, elevamos conclusiones desde el CONICET al Ministerio de Salud y por otra parte desde el propio Ministerio hicieron un seguimiento cuyos resultados yo realmente hoy por hoy no conozco. La conclusión fue que los 2 millones que llegan
de la vacuna Sinopharm van a ser para las segundas dosis, que yo creo que es una decisión acertada realmente. Es muy importante lo que está diciendo el doctor Jorge Geffner y por eso lo convocamos, porque es un verdadero problema hoy por hoy escuchar a veces muchas discusiones que se dan desde el ámbito de la política con esta falta de datos, que es lo fundamental para tomar decisiones y hacer apreciaciones, ¿no es cierto? Y darle una información real a la gente, ¿no? Sí, el mensaje, mira, el mensaje que hoy por hoy, con los esquemas de vacunación que tenemos y con las 3 vacunas que nos manejamos, los resultados son excelentes. Tenemos menos de las que necesitamos y ese es el problema. Pero se ha avanzado. ¿Qué significa? Personal de salud, en su inmensa mayoría vacunados, mayores de 70 en un 75%, mayores de 60 nos falta, estamos en un 35-40%. Entonces, es para dar un mensaje optimista pero fundado en este momento, ¿no? Fundado. Es decir, estamos en el peor momento de la pandemia. Yo veía lo que ustedes ponían y es absolutamente cierto. Pero tenemos un horizonte conforme avance el programa de vacunación. Es decir, que hay una pelea muy dura, pero con un horizonte relativamente próximo que son 2 o 3 meses. ¿Qué representa hoy esta segunda ola? ¿En qué punto estamos? ¿No? Y no para decir si llegamos al pico o no, que me parece que es algo absurdo lo demás, pero para saber si en qué momento evolutivo estamos. Bueno, hace un mes comenzó una escalada de esa meseta alta que teníamos, que eran 5.000 o 6.000 que nunca casos. bajó. Nunca bajó a diferencia de lo que vimos en Europa. Y trepó, 20 y pico mil, llegamos a un 20 y pico muy alto. Y eso fue hasta hace una semana. En la última semana, pero mira, es lo mismo, es en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, en Uruguay, en Chile, se aplanó. No siguieron aumentando los casos, pero se aplanó en un nivel alarmante, altísimo, no en 5.000, en 25.000. Hoy tuvimos 22.000 para un fin de semana, es récord. ¿Sí? Y tiene 2 condimentos. Primero, circulan 2 variantes que preocupan. La variante de Manaus y la variante británica de Kent. ¿Por qué preocupan? ¿Qué elemento tienen propio para preocupar, al margen de la original que de por sí genera preocupación? Tienen dos características particulares. Primero, son más transmisibles, es decir, más contagiosas, ambas dos. Y segundo, se asocian a cuadros de mayor gravedad y hay un desplazamiento también hacia grupos etarios un poco más jóvenes. Hoy la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva saca un comunicado la semana pasada y el promedio de edad, y creo que fueron 163 terapias diferentes, tanto del ámbito público como privado, el promedio de edad es de 53 años. Parcialmente también refleja que los mayores se internan mucho menos porque están vacunados. Pero yo creo que hay una contribución de estas variantes también. ¿Qué pasa con los chicos y los jóvenes, doctor? Bien, entonces es importantísimo, porque el tema de la escolaridad yo escuchaba una partecita, llegué un poquito tarde, y es un tema que tiene que ser debatido realmente sobre la base de datos, pero no invocar que uno tiene datos, sino son reuniones de trabajo, no es en un programa. Hay muchísimos artículos, Lancet, Nature, que plantean que es problemático. Ahora, todos queremos la presencialidad y yo creo que todas las corrientes, tanto el gobierno como la oposición, quieren la presencialidad y no tengo ninguna duda que todos quieren la vida, absolutamente. Entonces, sacando esas discusiones falaces que a veces se plantean, todos sabemos, los chicos ¿se contagian? Sí. ¿Cursan en forma más leve? Sí. ¿Transmiten la infección? Sí. ¿Transmiten en general menos que los adultos? Es verdad. Entonces es un equilibrio de variantes que hay que discutir. En el momento particular que estamos, tan crítico, ameritaría una discusión rigurosa y tomar medidas consensuadas, porque el mensaje es muy importante. Qué increíble, realmente, digo, usted lo escucha, ¿no, doctor Geffner? ¿Cuánto sentido común? Porque es realmente así, que sería tan simple no evaluar, se podría evaluar escuela por escuela, basado en cada director, para decir acá tengo tantos contagios más, acá tengo menos, tanta población y demás. En este sentido, digamos, hay una pregunta sí que viene, ¿la necesidad de vacunación a los chicos es algo que usted entiende se va a imponer una vez que pase este momento de emergencia? Sí. Yo creo que así como la pandemia, yo creo que tiene un horizonte más acotado en el tiempo, SARS-CoV-2 nos va a acompañar por mucho tiempo, con focos epidémicos y más si uno tiene en cuenta la tremenda inequidad mundial en la distribución de vacunas.
África prácticamente no han entrado vacunas. Han entrado. Y eso permite zonas donde circule mucho y peligrosamente surjan nuevas variantes también. Ahora, yo creo que vamos a una vacunación. Pfizer, Sputnik, Moderna, Johnson & Johnson están iniciando programas de vacunación los chicos y están respondiendo muy bien. Porque desde el punto de vista de la inmunocompetencia, salvo en el primer mes de vida, en el periodo neonatal, los chicos responden muy bien. Le dejo esta pregunta para después de la pausa, porque una de las cosas que se discute en algunos lugares es la tercera dosis. Quiero también su opinión. El profesor Eduardo Geffner, un especialista en inmunología y temas de vacuna, está con nosotros dándonos esta clase. Ya seguimos. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Desconectate para conectar. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estamos con el profesor Dr. Jorge Geffner, un especialista en inmunología, así que un hombre con capacidad para responder las preguntas que hoy se están haciendo ustedes. Y muchísimas gracias, es impactante la cantidad de preguntas que estamos recibiendo. La tercera dosis es una eventualidad que hoy está en análisis de cada una de las vacunas, ¿no? Sí. Mira, ya tanto desde Pfizer a Sinopharm, es decir, desde Estados Unidos a China, se está planteando la posibilidad de una tercera dosis. Hay ciertos conocimientos que adquirimos empíricamente. ¿Durante cuánto tiempo van a persistir estos famosos anticuerpos que nos defienden? Tenemos que seguir examinando. Si vemos que empiezan a decaer, entonces vamos a necesitar una dosis de refuerzo. La evolución hasta aquí del coronavirus hace prever que habrá que vacunarse contra el COVID todos los años. Es muy probable que así sea. Es muy probable que así sea. No sabemos si va a ser un régimen anual, cada 18 meses, más esperanzador, cada 24 meses, pero evidentemente por lo que aprendimos de la propia infección, no va a ser una inmunidad duradera como por ejemplo la vacuna frente al sarampión. Así que será un régimen anual o un régimen bianual y si surgen nuevas variantes, ya las grandes compañías están trabajando en modular la intrínseca actividad del inmunógeno para cubrir las nuevas variantes. Preocupa particularmente la sudafricana. El tema de una espaciación, una distancia indefinida entre la primera y la segunda dosis, ¿significa un riesgo para la persona? ¿La expone a un riesgo? Si la espaciación es 3, 4, 5 meses, por la experiencia que hoy planteada, no involucra riesgo. Ahora, la cobertura anual con una sola dosis, hoy por hoy no hay evidencia que la sostenga. Entonces tenemos que mantener la segunda dosis aun cuando sea tercer, cuarto o quinto mes. ¿Qué han representado los casos de trombosis que dieron pie a que la vacuna de AstraZeneca en algunos países de Europa hoy esté prohibida y que la vacuna de Janssen, de Johnson & Johnson, haya estado en los Estados Unidos suspendida? Es un problema importante. Me consta que has leído los artículos, Nelson. La frecuencia de eventos, cuando yo tomo toda la población, es decir, gente joven, gente vieja, mujeres, hombres, no hay diferencia de eventos trombóticos entre los no vacunados y vacunados. Eso da una gran tranquilidad. Ahora bien, con Oxford, entonces no hay causalidad, no hay vínculo con la vacuna. Ahora, con Oxford AstraZeneca sí se planteó un problema en cuanto a las mujeres jóvenes. Básicamente mujeres de 30 a 50 años, que hubo una pequeñísima incidencia de fenómenos trombóticos que no se ven en la población no vacunada. Pero rescato el dato ese pequeñísima. Estamos hablando de una persona
cada 300.000 o 400.000. Por eso se sigue en general, salvo algunos países que la han discontinuado, con la estrategia de vacunar con Oxford AstraZeneca, y en los próximos días calculo que se librará también Johnson & Johnson. Uno de los temas que siempre le generan preocupaciones a las embarazadas y a las mamás que están amamantando, ¿no es cierto? La situación con las vacunas, porque algunas sí, otras no. ¿Qué entiende usted va a pasar? ¿Habrá esa evolución para que efectivamente todas las vacunas las comprendan? Sí, mira, ya hay estudios publicados. Justo ayer se publicó un estudio en embarazadas con la vacuna Pfizer, y en general, como las vacunas, más allá de diferencias estructurales, funcionan similar, va a andar. No hay riesgo para la embarazada y no hay riesgo también en el escenario de la lactancia. Si hay una cosa que han mostrado estas vacunas, por fuera de estos eventos trombóticos muy raros que vos señalás correctamente, es que son muy seguras. Pero que usted entiende que se va a la búsqueda de la vacuna que cubra y dé protección con una sola dosis. Bueno, sería una segunda generación de vacunas. Hacia eso apuntamos. Ahora tenemos que ver si lo logramos. Sí, porque a veces nos planteamos objetivos que creíamos que eran factibles y luego demostraron que no. Como la antigripal, estamos buscando una vacuna que no haya que modificar todos los años y que no haya que dársela todos los años, y por ahora no llegamos. Es una perspectiva en la cual se está trabajando. ¿Qué representan los casos de aquellas personas que se dieron las 2 dosis y se enfermaron? El caso más evidente fue el del presidente de la República, pero hubo otros. La efectividad es, tanto para Sputnik como para las otras vacunas, arriba del 90%, Oxford AstraZeneca un poquito menos, entre el 70 y el 80% en cuanto a posibilidad de infectarte. Ahora, todos protegen en un 99% en cuanto a la posibilidad de contraer enfermedad severa. Y el presidente, como tantas otras personas, cayó en ese 6-7% que, aún teniendo comorbilidades, que el presidente las tiene, desarrolla un curso leve de la infección, que es lo esperable. Es decir, las vacunas, yo soy fanático de las vacunas. Sí, claro, por supuesto. Los resultados que han tenido son maravillosos, acá y en cualquier otro lugar, ¿no? La última, ¿entiende usted que esto que estamos viviendo en la falta de vacunas, tendremos un año, más allá de casos más, con este patrón de exigencia de comportamiento en cuanto a limitaciones, en relación a la vida social, la vida en todos los aspectos de la sociedad? Yo creo que va a haber 2 o 3 meses críticos. Los próximos 2 o 3 meses críticos, las próximas semanas son críticas por la posibilidad bien planteada de un colapso del sistema de salud, que lo alerta realmente todo el mundo, y en primer lugar la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Ahora, yo creo que aun cuando estamos avanzando lento en la vacunación, si logramos cubrir a las personas mayores de 60 años, logramos cubrir a las personas aquejadas por comorbilidades y ya cubrimos al personal de salud, el virus va a seguir circulando porque estamos lejos de la inmunidad de rebaño. Pero no vamos a tener estas monstruosas cifras de pacientes fallecidos que llegaron a los 500. La última, ¿qué cantidad de vacunados debería tener la Argentina con vacunados total para llegar a esta idea de la inmunidad de rebaño? Y yo calculo, mira, la inmunidad tendría que estar conferida por 70% de las personas con anticuerpos. Si ya tenemos un 10-12% de personas infectadas, entonces tendríamos que vacunar a un 60% respecto del total de la población. Profesor Gebner, como siempre, gracias por ilustrarnos. No, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Esto es lo que tenemos como responsabilidad, dar esta información seria de gente como el profesor Gebner, que saben y además tienen una absoluta honestidad intelectual. Ya volvemos. Muy bien, ya estamos en el final de esta emisión del Corresponsal. Muchísimas gracias a toda la gente con todas sus preguntas y con todo el interés con la cual ha seguido esta emisión. Ya viene Historias para no dormir con Ricardo Canaletti y Mario Marquich, no se lo pierda. Y en el final, una reflexión. También hoy quiero apelar a Winston Churchill. Dijo Churchill: la democracia es darle, cuanto menos una vez, la razón al otro.
debería aprender esta frase e incorporarla y aplicarla la inmensa mayoría de la dirigencia política argentina. Si así fuera, nos ahorrarían muchísimos problemas, porque tal vez podrían encontrar algunas de las soluciones que hoy la ciudadanía reclama y que nadie de la dirigencia política ha logrado encontrar hasta aquí. Les repito, piénsenlo y apréndanlo y fundamentalmente aplíquenlo. Hasta aquí el corresponsal. Nos reencontramos el próximo sábado. Buenas noches.